Hola, soy Ibelka Mencía, especialista en comunicación, y esto es una entrega más de Narrativa Podcast. Gracias por acompañarnos a esta nueva entrega de Narrativa Podcast. Y en el día de hoy nos acompaña una persona muy especial para mí, se llama Raquel Salas. Raquel realmente es escritora y es actriz. Pero Raquel hace unos años vino a vivir a Punta Cana, a la zona de Bávaro, Punta Cana, todo el este, y se introdujo en el mundo de la comunicación, tiene un medio digital, pero también trabaja toda la parte de relaciones públicas. Entonces ella ha sido hoy mi invitada de honor para conversar un poquito acerca de cómo entra Raquel a la parte de comunicación, cuál ha sido su experiencia y lo que nos pudieras contar. Bienvenida, Raquel. Gracias, de verdad que para mí un honor estar en este espacio. Como te decía, tras bambalinas, amo el nombre Narrativa Podcast porque como buena escritora sé el valor de una buena narrativa y de cuidar cada detalle en la redacción de un texto. ¿Y cómo yo me introduzco en esta zona de la comunicación? Pues para hacer la historia larga, un poquito corta, antes de yo venir acá yo trabajaba en Santo Domingo como productora en lo que fue el primer canal por internet, República Dominicana TV, en prensa de la presidencia. Cuando vengo a la zona, vengo con iniciativas altruistas de formar grupos de teatro emergentes, itinerantes, y llego ahí a lo que fue el ayuntamiento a fundar la primera compañía de teatro de este polo turístico, y ahí conecto con la emisora que todavía hoy está, que es Cool 106.9, donde estuve trabajando en La Revuelta como la primera voz femenina. Okay. De ahí pasé como directora de producción al Canal 87, empecé a trabajar en medios de prensa escrita, impresa, y bueno, así es como yo entro de lleno a todo este mundo de la comunicación. O sea que no es casual que Raquel esté en el mundo de la comunicación porque vienes ya con toda una trayectoria detrás de bambalinas, como tú decías ahorita, porque la producción realmente es parte de la comunicación también, ya desde la parte de atrás, más que estratégica, es un poco de contar historias, de narrar, porque al final todo lo que uno dice es una narrativa. La narrativa hoy en día se conoce como storytelling, pero es exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, Raquel, tú hablabas de un punto muy importante y yo quiero que nos enfoquemos mucho en eso. Cuando yo inicié en la comunicación social, yo siempre destaco que yo he tenido la fortuna de contar con unos muy buenos mentores. Desde mis inicios, yo empecé en una agencia pequeñita que trabajaba con una banca corporativa. Imagínate, la banca corporativa en este país literalmente es algo que no tiene ningún tipo de comercialización y por ende en medios de comunicación tradicionales no tenían publicidad. Bueno, no era una noticia que pudiera ser muy relevante, excepto cuando se publicaban los estados financieros anualmente. Y recuerdo que yo tuve el reto no solamente de trabajar con ese cliente, que era un cliente muy importante para la agencia, sino también de trabajar un poco el procedimiento de la marca. Yo no conocía absolutamente nada de medios. Y tenía un jefe muy particular que me decía, resuelve. Nunca me enseñó. Aprendí en el proceso. Y cuando te digo que tuve la fortuna de tener buenos mentores, es porque encontré en ese mundo a una persona como Jairon Severino, que siempre lo pongo de referencia, es el director actual del periódico El Dinero. En su momento él era el editor de económicas del periódico Listín Diario. Y yo recuerdo que cuando yo mandaba las notas de prensa, Jairo me las devolvía. Me decía, oye, te la voy a publicar, pero tienes que corregirle esto, aquello, lo otro, devuélvemela. Y así yo aprendí hasta el día de hoy a crear realmente lo que una nota de prensa necesita, que es el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, Sí. y tiene que darme una noticia. Entonces, hay una gran debilidad que yo he podido ver a través de los años, sobre todo en la prensa, cuando tú vas a lugares muy locales, cuando hay personas que no necesariamente son del área de comunicación, pero se les presenta la oportunidad de crear un medio, de crear un blog, de crear cualquier herramienta de comunicación, y entonces entramos en muchos errores de contar, de narrar esas notas de prensa, porque
cualquier cosa puede ser una nota de prensa y la realidad no es esa. Exacto. Y además, vemos mucho los copy-paste, los errores, las faltas ortográficas. Tú como escritora, ¿qué tienes que aportarnos de eso? ¿Qué tú pudieras decirle a la audiencia acerca de la importancia de una buena narrativa y de una buena redacción de una nota de prensa? Bueno, cuando hablamos de una nota de prensa, entendemos que el objetivo de ese comunicado escrito es informar algo específico y que detrás de ese informar tengo unos objetivos de qué quiero lograr con esa información. Por lo tanto, como tú lo dijiste, no podemos dejar de lado el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, pero también el para qué. Hay un para qué personal que yo a la hora de difundir esa información debo de tener clara. ¿Cómo yo voy a responder a las respuestas de esta información? ¿Ya tengo preparadas esas estrategias? ¿Yo solamente quiero compartir esto para hacerme visible? ¿O quiero captar potenciales clientes? ¿O quiero moldear lo que sería mi identidad corporativa o mi identidad de marca personal? Y ojo, que cuando hablamos de hacernos visibles también hay que tener un poco de cuidado, porque en las notas de prensa, el medio me ha pasado con muchos clientes o con muchas personas en las que he trabajado alrededor de los años que me dicen, yo quiero salir en tal medio, yo quiero salir en grande, yo quiero que esto salga bien. Y muchas veces el contenido de la nota de prensa no es un contenido noticioso, de impacto, o que hacia el público objetivo que está afuera, que no es necesariamente tú, no necesariamente le interesa lo que dice esa nota de prensa, o no es que no le interesa, porque el término no le interesa es un término un poco fuerte, pero no tiene una repercusión de la manera que las personas esperan. Entonces me ha pasado que tú envías una nota de prensa, no sale publicada como las personas esperan al otro día, y entonces tu trabajo está mal hecho. Yo conozco, y ya yo he utilizado como estrategia a partir de algunas experiencias pasadas, que hay notas sociales, que usted sabe que la nota social no va a salir al otro día. Porque las sociales son las páginas comerciales de los periódicos, son las páginas más buscadas donde todo el mundo se quiere ver, y evidentemente hay detrás de eso un departamento comercial que también está velando porque quien va a figurar en el periódico también tiene que ser un cliente importante para el medio. Pero además de eso están las noticias económicas, están las noticias políticas, es una noticia de emergencia que tiene que saberse inmediato, es una noticia que puede esperar, es un anuncio de un evento que puede durar 2 semanas saliendo sin ningún problema. ¿Cómo desde la parte de relaciones públicas Raquel gestiona ese tipo de información al momento de un cliente solicitarle el servicio de publicar una nota de prensa específicamente? Bueno, fíjate, primero se hace eso que has comentado, se educa al cliente de saber, esta información va dentro del renglón de sociales o puede ir dentro del renglón económico, o ahora que estoy muy inmersa en el sector inmobiliario, puede ir dentro del sector construcción, por decir algo. Entonces, esto puede esperar, puede que no salga con la inmediatez, o a veces el cliente quiere informaciones específicas, que pasa de ser una nota de prensa a un public reportaje. Y ya sabemos que un public reportaje tiene costos porque estás vendiendo un producto de manera directa a través de la palabra escrita. Eso es correcto. Entonces ahí también hay que ir marcando esas diferencias, pero también hay que trabajar al cliente. No se trata de que llegas y quieres que te trabaje las relaciones públicas. Se trata de que quizás primero hay que trabajar internamente tu reputación como profesional, hay que trabajar internamente la reputación de tu marca, hay que trabajar internamente cuáles son los objetivos y qué es lo que has venido comunicando. En ese momento podemos descubrir distorsiones comunicacionales desde lo que sería la identidad digital, la identidad como persona, y entonces hay que lograr primero esa armonía. Claro. Porque si quieres salir por la puerta grande, si quieres crear un impacto, tienes que estar preparado para que cuando vayan a verificar, cuando vayan a visitar tu feed en tus diferentes redes sociales, tú proyectes eso que se está diciendo a través de la palabra escrita. ¿Cómo tú describirías un periódico? Pues, wow, qué reto. ¿Cómo yo describiría un periódico? Yo describiría un periódico como un medio de alta relevancia para llegar a masas y para comunicar de manera concisa, precisa y directa.
Si tú pudieras ejemplificarme dos cosas diferentes en un periódico, ¿qué serían? Para identificar dos cosas diferentes en un periódico, la primera es que en el periódico las noticias son prácticamente regulares, no es periódicamente como sería en una revista, por ejemplo. Y otra cosa que puede identificar el periódico es su veracidad. Eso es correcto. Quería precisamente llegar a la parte de la veracidad. ¿Por qué? Porque yo creo que las notas de prensa tienen elementos esenciales que se tienen que cumplir. Y dentro de eso está la veracidad de la fuente. Lo que yo estoy contando en una nota de prensa tiene que tener no solamente el sentido informativo, sino también una información veraz, porque yo no debería crear un problema mayor, una crisis o cualquier otra situación posteriormente. Entonces, ¿cuáles elementos tú entiendes que son fundamentales a la hora de tú redactar una nota de prensa? Mira, a la hora de redactar una nota de prensa, que de hecho yo en la medida de lo posible insto a que siempre los medios puedan tener presencia para verificar que lo que van a transmitir realmente sucedió, porque me mandas una nota de prensa, pero yo no estaba ahí. De repente la nota de prensa dice que hubo una gran concurrencia de público y de repente no hubo una gran concurrencia de público. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que dentro de los elementos relevantes es verificar que todo lo que dice la nota de prensa ocurrió. Y si yo la voy a redactar, y como por ejemplo a mí en lo personal me gusta ponerle ese tono lúdico, ese tono personal, ese como si fuese casi una novela, describir los espacios o la música, en qué volumen estaba, o la iluminación, si era tenue o no. Verificar esos detalles. Pero todo eso va a depender inclusive, gracias que tú tocaste esa tecla, de qué tipo de nota de prensa hablamos. Miren, yo siempre he educado a todas las personas con las que he trabajado desde la parte de comunicación, y pongo como un ejemplo, yo digo, el periódico, cuando usted lo abre, son mundos distintos, todos que conforman uno solo. Por ejemplo, tú abres la primera sección y te vas a encontrar con la sección de la República, donde tú tienes temas de salud, donde tú tienes temas de política, donde tú tienes temas del día a día, seguridad, lo que pasa en un barrio, lo que pasa en una comunidad, todo lo demás. Luego tienes la sección de económicas, donde todo lo que se da son datos numéricos, los crecimientos de las empresas, nuevos proyectos, tienes debates, entrevistas, en cómo las corporaciones grandes aportan económicamente al país, los cambios estructurales a nivel económico que tiene, que si la Dirección General de Impuestos, que si la Dirección General de Aduana, todo, que la economía es la que mueve un país. Pero posteriormente te mueves más hacia adelante y te vas a encontrar con las sociales, donde tú anuncias los eventos corporativos, los eventos, las chulerías, las cositas bonitas que han pasado, pero también tienes una sección que es vivir, que es un poco más educativa, que es un poco más informativa y mucho más. Estoy hablando, por ejemplo, de un periódico como Listín Diario, dije vivir, pero casi todos tienen los mismos segmentos. Luego te vas a la comunicación deportiva. Entonces, ¿qué pasa con cada una de esas notas de prensa? Digo que son mundos distintos. Cada nota de prensa tiene una forma de redacción diferente, porque hablar de deportes jamás va a tener una connotación totalmente igual a tú hablar de lo que es, ocurrió un lanzamiento de campaña del presidente Abinader o de quien tú quieras. O sea, hay cosas muy, muy divorciadas en el lenguaje, en la forma de comunicar, y hasta las fotos. O sea, hasta las fotos que se lo coloca a una nota de prensa en República, a una nota de prensa en sociales y a una nota de prensa deportiva son totalmente diferentes. Y hay que conocer, o sea, a mí me apasiona mucho el mundo de la redacción de la nota de prensa, porque escribir no es tan sencillo como tomar un lápiz, un papel y decir, bueno, esto fue lo que pasó. Yo soy de las que puedo tardarme, lo que puedo hacer en 10 minutos, me puedo tardar 3 horas haciéndola, porque me gusta desmenuzar, darle la vuelta, buscar el contexto correcto, que realmente sea informativo, no de venta, porque si es de venta, entonces pago un public reportaje, le mando la información a la revista, móntame para atrás la maqueta, yo la reviso. Pero hay muchas cosas a nivel de redacción en todas las partes de comunicaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Es un tema muy profundo. Es un tema muy profundo, pero yo quiero, Raquel, que tú me hables, ya que tú estás viviendo en esta zona y que es una zona
que está creciendo, es una zona que empezó literalmente de cero y que precisamente en este momento encuentra en su nicho muchos huecos. ¿Por qué? Porque ciertamente tenemos periodistas en la zona, pero tenemos periodistas empíricos y hay muchas oportunidades de crecimiento. ¿Tú dónde entiendes que la zona todavía necesita crecer un poco más en términos de comunicaciones y por qué? Mira, qué bueno que tocas ese tema porque es algo que a mí me viene inquietando desde hace bastante tiempo. Porque entiendo, de hecho, como te dije en una de nuestras últimas conversaciones, que lastimosamente nosotros estamos a veces mandando un mal mensaje de lo que es la comunicación en República Dominicana. ¿Por qué digo en República Dominicana? Porque como somos un polo turístico, somos la cara de todo el país para muchas personas que este es el único lugar que conocen. Y qué pena cuando de repente cambiando el dial escuchan programas donde quizás la comunicación no es la más adecuada y donde muchísimas veces por intereses propios políticos se está desinformando de la realidad, no se está haciendo veraz. Qué pena cuando entras a un medio que puede representar todo lo que es este polo turístico y no hay esa calidad de la que hablábamos de redacción, del cuidado de la palabra, de poner el texto en el contexto que corresponde. Entonces entiendo que se necesitan iniciativas urgentemente de formación. Pero también se necesita crear conciencia que ser comunicador, que comunicar, no ser periodista, porque comunicadores somos todos los que ejercemos ese ejercicio de la comunicación. Entonces, si estamos ejerciendo ese ejercicio de la comunicación, que se tengan esas iniciativas donde podamos formarnos, y digo, me incluyo también, donde se puedan alimar todas esas asperezas que pueden surgir, donde se puedan buscar las maneras correctas y de hecho, donde se puedan crear unos códigos comunicacionales que todos los que se dedican a este oficio de informar tengan que seguirlo. Muchas gracias, señores. Con nosotros ha estado en el día de hoy Raquel Salas. Gracias, Raquel, por tu tiempo, gracias por aportarnos tu conocimiento. Vamos a tomar en cuenta eso que decías de la formación, porque definitivamente nosotros como país, yo creo que más que como polo turístico, toda esta zona, como país, tenemos muchas oportunidades de crecimiento, lo vemos en el día a día, sí. Sobre todo después de las nuevas tecnologías, que ahora las fake news salen y inmediatamente se viralizan y después, bueno, que no, que yo me río mucho, porque hace como un año, creo que en algún momento toqué ese tema, mi mamá es una fanática de José Luis Perales, y en alguna noticia, en un medio, un portal internacional de renombre, puso que José Luis Perales había muerto. Y yo recuerdo que cuando la noticia llegó, mi papá me dice, ¿y eso es verdad? Digo yo, bueno, lo puso tal medio, yo no creo que haya sido una noticia falsa, y empezamos a relajar con que, bueno, nos quedamos huérfanas, se murió mami, a los 5 minutos el hombre sale y dice, güey, gracias, pero yo estoy vivo. Entonces, así como eso, en el día a día se cometen muchos errores, no necesariamente una noticia falsa, también una mala redacción, una foto. Yo he visto casos de noticias que tú entras y estás hablando de Raquel Salas, pero sale una foto de Ibelka Mencía. Y entonces yo creo que sí, que como país tenemos muchas oportunidades de crecimiento. Gracias, Raquel, por acompañarnos en el día de hoy. Es Ibelka Mencía con ustedes y esto es Narrativa Podcast.